Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sinceramente me dejó boquiabierto. Sí, has leído bien el título y créeme, la historia detrás es tan insólita como suena. Hoy vamos a desgranar el momento en que nuestro querido Demet, sí, el Demet que todos conocemos y admiramos, tuvo una reacción, digamos, explosiva, ante un gesto de un fan. Y no estoy hablando de una explosión literal de Demet, aunque a veces lo parezca por la intensidad de su personalidad. Para aquellos que son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Si disfrutan de contenido interesante, un poco de misterio y sobre todo, anécdotas que te hacen pensar, no me lo puedo creer, entonces este es su sitio. Nos encanta bucear en las profundidades del mundo del espectáculo, desgranar esas historias que no salen en los titulares y que, sin embargo, revelan facetas fascinantes de nuestros artistas favoritos. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Porque hoy empezamos fuerte, así que agárrense bien, que esto promete ser un viaje de emociones y reflexiones. La historia gira en torno a un evento particular, un encuentro entre Demet y uno de sus admiradores más fervientes. Imaginen la escena, un evento público de esos que congregan multitudes, un lugar vibrante de energía, lleno de fans ansiosos por acercarse, por tener un pequeño instante de su ídolo, por capturar una imagen, una sonrisa, una palabra que atesorarán para siempre. Demet, como siempre, mostrando esa cercanía y ese carisma que lo hacen tan especial, que lo elevan por encima de las estrellas y lo conectan con su público de una manera genuina. Estaba interactuando, firmando autógrafos, compartiendo miradas cómplices, irradiando esa luz que lo caracteriza. Y de repente, en medio de esa atmósfera cargada de expectación, un fan, con la mejor de las intenciones, o eso asumimos inicialmente, se acerca con un regalo. Un regalo que a primera vista parecía inofensivo, incluso considerado, un detalle pensado para agradar, para destacar, para ser recordado. Pero ahí estaba el detalle que desataría la insólita reacción, el detalle que lo cambió todo, la pequeña gran diferencia que convirtió un momento potencialmente bonito en una escena digna de análisis. Este fan, quizás queriendo ser original, queriendo dejar una marca imborrable en ese encuentro fugaz, se presentó con un globo. Un globo. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Los fans suelen llevar regalos, globos, flores, carteles. Lo habitual, lo esperado, lo que forma parte del ritual de admiración. Pero este globo tenía algo más, un accesorio que no pasaría desapercibido y que, de hecho, fue el catalizador de todo el asunto, el elemento disruptivo que rompió la armonía. Este fan, con ese globo en mano, se acercó a Demet y, en un gesto que probablemente pensó que sería memorable, un acto de audacia y originalidad sin igual, tenía un cigarrillo encendido. Sí, han oído bien. Un cigarrillo humeante con su brasa incandescente en la punta de ese globo. Ahora, piensen conmigo por un momento. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? ¿Qué pretendía el fan? ¿Era una broma, una forma de mostrar ingenio, de llamar la atención de una manera extrema y hasta teatral, o simplemente una falta total de conciencia sobre los riesgos involucrados? Porque vamos a ser honestos, conectar un cigarrillo encendido a un globo, sea del material que sea, especialmente si es de látex, de esos que todos hemos inflado alguna vez, suena a una receta para el desastre, ¿no creen? Los globos, especialmente los de látex o similares, son materiales altamente inflamables. El látex es un polímero que arde con facilidad. Y un cigarrillo encendido, pues ya sabemos que es, una fuente de calor intenso y de fuego latente. La combinación, amigos, es intrínsecamente explosiva. Es una mezcla volátil, una suma de factores que augura, en el mejor de los casos, un percance y en el peor, un incidente de mayor envergadura. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y un poco tensa, porque la realidad superó cualquier expectativa. La reacción de Demet no se hizo esperar. En las imágenes que luego circularon, se podía ver la sorpresa inicial en su rostro, esa chispa de incredulidad ante lo inusual del gesto, seguida rápidamente por una alarma muy justificada. No fue una reacción de enfado inicial, sino más bien de puro asombro y, debo decirlo, un toque palpable de pánico contenido. Imaginen la situación, estás interactuando con un fan que se acerca con un regalo, intentando ser amable y cercano, y de repente ves algo que sabes, con toda certeza, que puede terminar muy mal.
El globo con el cigarrillo todavía prendido, flotando precariamente cerca de tu cara, de tu ropa, del espacio personal compartido. Pod. Y a explotar en cualquier momento con la violencia inherente a la combustión rápida del látex, quizás cerca de la cara de Demet, o del propio fan, o de otras personas alrededor que estaban presenciando el evento. La posibilidad de quemaduras de un susto mayúsculo para todos, se cernía como una nube negra sobre el momento. Y es ahí cuando Demet, con esa rapidez de reflejos que le caracteriza, esa agilidad mental y física que lo ha llevado a donde está, actuó. No se quedó paralizado, no. Reaccionó con una lucidez asombrosa. Su instinto de protección, tanto hacia sí mismo como hacia los demás presentes, se activó de inmediato, priorizando la seguridad por encima de cualquier otra consideración. La forma en que lo hizo fue lo que causó el revuelo, lo que hizo que este incidente se volviera viral y se comentara hasta la saciedad. En un movimiento rápido pero sorprendentemente controlado, logró neutralizar la amenaza inminente. ¿Cómo? Pues tomando el globo con una firmeza inusual, y en un acto que muchos describirían como audaz, decidido y absolutamente necesario, apagó el cigarrillo contra el propio globo. Sí, lo hizo. Utilizó el material del globo como superficie de extinción. Esto provocó, como era de esperar, que el globo explotara, pero crucialmente lo hizo de forma controlada y en un lugar seguro, lejos de cualquier persona, lejos de él, lejos del público. La explosión, en lugar de ser un evento caótico y peligroso, se convirtió en la culminación de una acción preventiva. La explosión del globo fue, sin duda, el momento cumbre, el clímax visual y sonoro del incidente. El sonido seco y repentino, el susto para los que no estaban al tanto de la situación y de lo que estaba ocurriendo, la reacción general del público, que pasó de la curiosidad al estupor y luego, en muchos casos, al alivio. Pero lo más importante y lo que quiero destacar aquí, lo que eleva esta anécdota más allá de un simple percance, es la acción de Demet. No se limitó a gritar o a apartarse, a delegar la responsabilidad. Asumió el control de la situación, anticipándose a lo que podía ser un accidente mucho peor, un incidente que podría haber tenido consecuencias físicas y emocionales graves. Apagar el cigarrillo contra el globo fue su manera contundente y silenciosa de decir, esto es inaceptable y peligroso, y voy a detenerlo. Y al hacerlo el globo explotó dejando al fan, y a muchos de nosotros que vimos los clips y los vídeos, con una lección de seguridad muy vivida y un recuerdo, sin duda, inolvidable de una situación que pudo haber terminado de forma muy diferente. Ahora analicemos esto un poco más a fondo, intentando desentrañar las motivaciones y las implicaciones. ¿Por qué un fan haría algo así? Como dije al principio, las intenciones iniciales pueden ser variadas, y a menudo es difícil de determinar con certeza. Podría ser alguien que busca llamar la atención de una manera extrema, pensando que un acto tan peculiar, tan fuera de lo común, será recordado para siempre, que se convertirá en la anécdota del evento. O quizás sea alguien que por alguna razón, no comprende las implicaciones de seguridad de sus acciones, una persona que actúa por impulso, movida por la emoción del momento sin considerar las consecuencias. Tal vez un exceso de entusiasmo, una idea poco meditada que cobró vida propia en su mente. La verdad es que sea cual sea el motivo, el resultado fue un susto para muchos y una explosión inesperada que sirvió como un poderoso recordatorio. La reacción de Demet, por otro lado, nos dice mucho de su carácter, de su temple, de su capacidad para manejar situaciones de alta presión. A pesar de la sorpresa inicial, esa fracción de segundo de shock, su capacidad para mantener la calma relativa y tomar una acción decisiva es admirable. No se dejó dominar por el pánico. Pensó en la seguridad. Y aunque la explosión del globo fue un momento caótico, su intervención rápida y precisa evitó que las cosas fueran a mayores, que se convirtiera en una tragedia. De hecho, muchos aplaudieron su rápida intervención, considerándola un acto de responsabilidad y valentía. Imaginen si el globo hubiera explotado mientras el cigarrillo seguía encendido y cerca del rostro de alguien. Las consecuencias podrían haber sido mucho más graves, incluyendo quemaduras o lesiones. Su acción fue en esencia un acto de minimización de riesgos. Este incidente nos deja una pregunta abierta, una invitación a la reflexión más profunda: ¿cómo debemos interpretar el fanatismo? Es maravilloso tener admiradores apasionados, personas que apoyan y siguen a sus ídolos con devoción, que encuentran inspiración y alegría en su trabajo. El fanatismo, en su forma más positiva, es una fuerza impulsora para los artistas. Pero hay una línea delgada,
a veces muy fina, entre la admiración genuina y el comportamiento imprudente, incluso peligroso. La seguridad, tanto la propia como la de los demás, debe ser siempre una prioridad absoluta, una línea roja que no debe usarse sin importar cuán grande sea el deseo de interactuar con un ídolo. Este evento sirve como un recordatorio contundente de que, por muy especial que sea el encuentro con un ídolo, por muy importante que sea ese instante, las acciones deben ser siempre conscientes, respetuosas y, sobre todo, seguras. Más allá de la anécdota en sí, de lo anecdótico y llamativo del suceso, lo que este vídeo quiere transmitir es la importancia de la prudencia y la responsabilidad en nuestras interacciones sociales, especialmente cuando se trata de personas que admiramos. Demet, a través de su reacción, nos enseñó que incluso en situaciones inesperadas y potencialmente peligrosas, la acción correcta, guiada por el sentido común y la preocupación por el bienestar, puede marcar la diferencia entre un incidente menor y un accidente grave. No se trata de criticar al fan en exceso, de juzgarlo sin piedad, sino de aprender de la situación, de extraer lecciones prácticas. Quizás el fan después de este incidente tenga mucho que reflexionar sobre sus métodos de expresión de admiración, sobre la importancia de pensar antes de actuar. Es una oportunidad para el crecimiento, tanto para el fan como para nosotros como observadores. Y por supuesto, como era de esperar en la era digital, la reacción de Demet se volvió viral. Las redes sociales explotaron con clips del incidente, comentarios, debates y por supuesto memes. Es el poder de Internet, ¿verdad? Un momento insólito o una anécdota peculiar se convierte en tema de conversación global en cuestión de horas. Y nosotros, como creadores de contenido, tenemos la tarea y la responsabilidad de analizar estas situaciones, de extraer lecciones y de compartir reflexiones con nuestra comunidad, fomentando un espacio de diálogo constructivo. Queremos ir más allá del simple chisme o la noticia pasajera para ofrecer una perspectiva más profunda. Quiero que reflexionemos juntos sobre esto. ¿Qué opinan ustedes de la acción del fan? ¿Fue un acto de mala intención, de imprudencia o simplemente una idea desafortunada? ¿Y de la reacción de Demet? ¿Creen que actuó de la manera correcta? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes en su lugar? ¿Han presenciado alguna vez un acto similar, ya sea por admiración desmedida, por falta de conciencia o simplemente por querer llamar la atención? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Compartan sus experiencias, sus opiniones, sus dudas, sus reflexiones. Este espacio es para que todos aprendamos y crezcamos juntos, para que intercambiemos ideas y perspectivas. En resumen, hemos visto cómo un gesto aparentemente simple, pero cargado de un riesgo latente y de una imprudencia evidente, llevó a un momento de tensión palpable y a una explosión inesperada. La rápida y responsable intervención de Demet evitó un posible accidente, dejándonos con una anécdota que sin duda quedará grabada en la memoria colectiva de sus seguidores y de quienes somos testigos de estas curiosas y a veces peligrosas situaciones que ocurren en el mundo del espectáculo y en la vida cotidiana. Es una historia que nos recuerda la importancia de la seguridad y la sensatez. Así que si disfrutaron de este análisis detallado y les pareció interesante la historia, les invito de corazón a que le den un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y a llegar a más personas interesadas en contenido similar. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda encontrar esta anécdota tan intrigante como nosotros. La difusión es clave para que nuestro mensaje llegue más lejos. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito a que se unan. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Que hoy solo hemos empezado con esta historia, y vienen muchas más sorpresas, anécdotas fascinantes y reflexiones profundas. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí tenerlos aquí, saber que mi contenido resuena con ustedes y que juntos podemos explorar las maravillas y las rarezas de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho, actúen con prudencia, y sigan explorando lo insólito con nosotros. ¡Chao!